¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Buen días. día, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les Buenos va? Un días, gustazo. licenciado. Muy bien. Esperando, pues, que se encuentre muy bien. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, días. licenciada. Por favor, en este caso, de seguir trabajando directamente en la plataforma, en nuestro portafolio. No se olvide, por Buenos favor, días, Rico. de tener los documentos, ¿sí? Las pensiones al día, ¿no? De manera de que no tengamos contratiempos al finalizar colectivo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de los exploradores, ¿no? Como ustedes saben, pues, dentro del descubrimiento de América realizado por Cristóbal Colón, eventualmente, pues, los exploradores españoles y portugueses fueron los primeros en llegar a nuestros territorios, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, la cultura inca tuvo un contacto con un español. ¿Cómo se llamaba ese español? El Francisco Francisco Pizarro. Pizarro. Francisco Pizarro, excelente, muy bien. Ahora, si hablamos de la conquista de México, ¿cómo se llamaba el personaje o el español? Ya, muy bien, 10 en este momento. Ya, ¿cómo se llamaba directamente el español que conquistó, en este caso, México, ¿no? Excelente, muy bien. En ese caso fue pues Hernán Cortés, muy bien. Si recordamos un poquito pues esta época de exploraciones prácticamente se dieron después del descubrimiento de América como tal, ¿no? Y eventualmente tanto los españoles como los portugueses empezaron pues a explorar el continente americano, ¿no? Aquí podemos observar algunas imágenes de cómo fueron estos acercamientos, ¿no? Aquí podemos ver directamente a los españoles con los nativos. Aquí podemos hablar un poquito de Cristóbal Colón, su llegada, ¿sí? Y aquí también podemos verificar lo que son los enfrentamientos que en su momento libraron los españoles con los nativos del continente americano, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar directamente de los primeros exploradores, ¿no? Que son de Portugal, ¿sí? ¿Me ayuda en la lectura, por favor, el señor o la señorita? ¿Ya? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Pablo Gualias, por favor? Exploradores portugueses. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Exploradores portugueses. Príncipe Enrique, 1394-1460. El príncipe Enrique, el navegante, dio apoyo financiero a varias expediciones. Creó una escuela para el progreso de la navegación, preparando el terreno a Portugal para que llegara a convertirse en un líder en la era de las exploraciones. Bartolomé Díaz, 1450-1500. Bartolomé Díaz, el primer europeo en navegar alrededor del Cabo de Buena Esperanza, también descubrió que la India se podía llegar navegando alrededor de la costa del continente africano. Como resultado, el comercio con Asia y la India se hizo más fácil porque los viajeros ya no tendrían que viajar a través del Oriente Medio. Por lo tanto, hubo un aumento del comercio en los países del Atlántico y una disminución en el medio, en el Oriente Medio y los países mediterráneos. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Si nosotros hablamos directamente de los portugueses, que en su momento pues tuvieron lo que son grandes descubrimientos, destacamos directamente Príncipe el Enrique el Navegante, que también se le conocía, ¿no? Aquí también podemos establecer de que él es una persona que financió directamente las rutas de navegación, dando lo que son mejoramientos a los barcos,
dar lo que son instrumentos o herramientas necesarias para la navegación, ¿no? Si bien es cierto, se considera que Enrique el Navegante fue uno de los primeros en navegar directamente los territorios del continente americano, de conocer diferentes rutas comerciales y sobre todo tener una experiencia bastante fuerte en la navegación, ¿no? Otro de los personajes también emblemáticos fue Bartolomé Díaz, ¿no? Que él vivió entre los años de 1450 a 1500, ¿no? Si bien es cierto, se destaca directamente de que él descubrió lo que se conoce como la India, por decirlo así, las rutas comerciales hacia la India, en donde logró pues mantener una economía bastante estable, ¿sí? Con estos personajes de estos territorios, ¿no? Si bien es cierto, se cataloga también que fue uno de los personajes en dar lo que es una navegación cerca del Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Si bien es cierto, eso también permitió el tener lo que es una experiencia bastante fuerte en la navegación y sobre todo también llegar a las costas del continente africano, ¿no? Se menciona también que Bartolomé Díaz prácticamente mejoró el comercio de Asia, ¿sí? También dio lo que son algunos productos a la India y eventualmente en este caso la economía de Oriente Medio fue mejorando como tal, ¿no? Si bien es cierto, Bartolomé Díaz era un comerciante bastante importante, y eventualmente él llevar sus productos hacia la India, hacia algunos territorios de Asia, prácticamente lo catalogaban directamente como un experto en la navegación, ¿no? Pero enfocados más que todo en el comercio, ¿no? Y cerca del Mediterráneo, en este caso, en donde sus productos también eran llevados, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes de algunos representantes, tanto de el príncipe Enrique el Navegante como Bartolomé Díaz, ¿no? Muy bien, exploradores portugueses que tenemos algunos más, ¿no? Pedro Álvarez Cabral, ¿me ayuda por favor en la lectura? Ya, muy bien. La señorita Irmina Gioconda, ¿estamos ahí? Señorita Irmina, ¿no? Excelente. ¿Me ayuda, por favor, la señorita María del Carmen Patiño, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días, por favor. Pedro Álvarez Ya, Cabral. ya. Pedro Álvarez Cabral, 1985, 2000, ¿verdad? Así dice. El 21 de abril de 1500, Pedro Álvarez Cabral descubrió accidentalmente Brasil mientras buscaba una ruta accidental a a las Indias. La primera vez que llegó a la actual bahía. Fernando de Magallanes, 1480 a 1521. Fernando de Magallanes fue un explorador portugués en expediciones españolas y fue la primera persona en navegar por el Océano Pacífico y alrededor de América del Sur. Se trataba de dar la primera vuelta al mundo y murió en las Filipinas. A pesar de eso, su tripulación completó con éxito la travesía. Uno de sus barcos, dirigidos por Juan Sebastián Elcano, que se hizo cargo del mando después de que Magallán muriera, hizo todo el camino alrededor del globo. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, Pedro Álvarez Cabral, ¿no? Bueno, aquí hablamos directamente de los años de 1500 en adelante, ¿no? En donde se establece que fue el que, en este caso, descubrió lo que es el territorio de Brasil en general, ¿no? Y que obviamente fue el primero en directamente llegar a la actual bahía que se le conoce, ¿no? También se habla que, al igual que Cristóbal Colón, buscaban lo que son rutas, ¿sí? Comerciales hacia las Indias en general, ¿no? Pero gracias directamente a la exploración que llegó a tener, accidentalmente descubrió lo que se conoce como Brasil al día de hoy, ¿no?
Otro de los célebres personajes, hablando de la exploración, fue Fernando de Magallanes, ¿no? Hablando entre los años de 1480, 1521, Magallanes directamente estuvo en las expediciones españolas, también directamente logró navegar por el Océano Pacífico, también rodeó lo que son las costas de América del Sur, y sobre todo también destacó lo que es dar la primera vuelta al mundo, ¿no? Si bien es cierto, Fernando de Magallanes directamente, él tuvo un éxito, por decirlo así, en el tema de la navegación, pero él también se enfermó, ¿no? Y murió en Filipinas. Y en este caso, para que la ruta, por decirlo así, que estaba planeada por parte de Magallanes, fue terminada en su momento por Juan Sebastián Elcano, ¿no? Porque prácticamente Magallanes murió de una enfermedad que la obtuvo en Filipinas y que en este caso Juan Sebastián Elcano terminó el viaje por todo el mundo como tal, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo fueron esos enfrentamientos, por decirlo así, con los nativos indígenas y también nos habla de cómo fueron directamente los días de navegación, ¿no? Y sobre todo destacando los personajes de Fernando de Magallanes y Pedro Álvarez Cabral, ¿no? Aquí, en el caso directamente de estos personajes, se destacan uno directamente por llegar a Brasil y el otro directamente por darle la vuelta al mundo, ¿no? Muy bien, exploradores españoles. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mónica Poveda? ¿Estamos ahí? Licenciado, aquí estoy. Muy Buenos días. buenos días, por favor. Ok. Si me da un ratito, por favor. Ok. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un explorador, el que se piensa que era de Génova, Italia, y que después de muchos intentos, a ver, déjame ver si es que creo que me estoy saltando algo. Ok, ahí está bien. Después de muchos intentos fallidos de encontrar patronato para sus viajes, exploró para la corona española la posibilidad de un pasaje accidental a las Indias Orientales debido a errores de cálculo en las circunferencias de la Tierra. Colón no tuvo en cuenta la posibilidad de que existiera otro continente entre Europa y Asia. Francisco Pizarro, 1529-1541. Pizarro fue un explorador español que conquistó el pueblo y la cultura inca, alegando que la mayor parte de América del Sur correspondía a España. Ganó una inmensidad de oro y riquezas para España con la derrota del Imperio Inca. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora, dentro de los exploradores españoles, destacamos, obviamente, pues, a Cristóbal Colón, ¿no? Que vivió entre los años de 1452 y 1506, ¿no? Si bien es cierto, podemos atribuir de que Cristóbal Colón tenía, pues, un origen genovés, es decir, era de Italia en general, ¿no? Si bien es cierto, él buscaba lo que son rutas comerciales o rutas o caminos más cortos para llegar a la India y eventualmente pues tuvo un sinnúmero de aventuras, ¿no? Sin embargo, en una de ellas prácticamente tuvo lo que es la buena fortuna, por decirlo así, de descubrir lo que es el continente americano, ¿no? Y eventualmente con el apoyo de los reyes católicos de España, prácticamente tuvo la fortuna de llegar al continente, ¿no? Pero sin embargo, él murió pues sin saber que el territorio que él había descubierto era un nuevo continente como tal, ¿no? Pero prácticamente el objetivo principal que se manejaba Cristóbal Colón era el tratar de mejorar la economía de España en general, ¿no? Aquí también podemos hablar directamente de otro personaje que llegó a América del Sur, ¿no? Conocido como Francisco Pizarro, que nació en el año de 1529
y murió entre los años de 1541, ¿no? Ahora, si bien es cierto, podemos detallar algunas actividades acá de Pizarro, ¿no? Recordemos que Pizarro obviamente no era un explorador capaz, hábil y con experiencia. No, Pizarro directamente era una persona que trabajaba en una hacienda y él escuchó que se había encontrado un nuevo continente y él por la ambición del oro prácticamente emprendió lo que es su viaje, ¿no? Y él tuvo contacto con los incas en los años de 1532, ¿no? Como ustedes saben, los incas para aquel entonces estuvieron en una crisis interna cuando Huáscar y Atahualpa estaban peleando por el reinado, en este caso del Tahuantinsuyo, ¿no? Y justamente Atahualpa, en este caso, capturó a Huáscar, perdón, lo hizo prisionero, lo asesinó, ¿sí? Eventualmente, pues, empezaban directamente a fortalecerse como sociedad, ¿sí? Pero para aquel entonces Pizarro llegó en ese momento de debilidad del imperio y eventualmente, pues, atacó, ¿no? Y una vez que atacó, eliminó directamente a los incas, y este territorio prácticamente fue a manos de los españoles como tal, ¿no? Muy bien, hablamos también de otros personajes españoles dentro de las expediciones, ¿no? Muy bien, ¿me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? La señorita Mónica Villarreal, ¿estamos ahí, por favor? Mónica Teresa Villarreal. Sí, no, parece que estamos sin nota. Excelente. Buenos días, licenciado. Sí estamos, Sí estoy, sí excelente. estoy. Sí, Buenos sí estoy. días, por favor. Exploradores españoles, Sí, por favor. elegido. Ay, no veo. Un ratito los lentes. Listo, muy bien. Y así lentes no Disculpe, podemos leer. no puedo leer, discúlpenme. Ya, muy bien. Bueno, yo le voy a ayudar, ¿sí? El elegido alcalde de la nueva plaza continuó con sus empresas conquistadoras, explorando y tomando diversas zonas del Istmo de Panamá. En una de estas expediciones llegó al Océano Pacífico. Los numerosos pleitos abiertos entre Balboa, Enciso y Miguel de Pasamonte, tesorero de la Española, provocaron el declive del Jerez de los Caballeros, ¿no? Esta zona debemos añadir el enfrentamiento directo entre Balboa y el nuevo gobernante de la zona, Pedro Arias de Ávila, lo que motivó el triste final de Balboa. Si bien es cierto, aquí podemos hablar en este caso de Vasco Núñez de Balboa, que se le conoce, ¿no? Que fue otro personaje español que prácticamente descubrió el Océano Pacífico. También podemos hablar en este caso de que los españoles, todos ellos, vinieron con la finalidad de apropiarse de el oro, ¿no? Como ustedes saben, directamente Francisco Pizarro llenó 3 embarcaciones, ¿sí? Sumamente grandes con bastante cantidad de oro, ¿no? Como ustedes saben, Pizarro ofreció a Atahualpa de que si le dieran cuartos gigantescos de oro, él directamente sería liberado porque Pizarro lo capturó, ¿no? En ese caso, Atahualpa cumplió, Pizarro no lo hizo y las embarcaciones estaban llenitas de oro, ¿no? Sin embargo, de las 3 embarcaciones, solamente una llegó pues a España, ¿no? Las demás directamente naufragaron. Se considera que si nosotros estamos por las playas de Atacama, sí, las costas del Ecuador, al atardecer, cuando el sol directamente, por decirlo así, toca lo que es el océano, se puede observar lo que es el brillo del oro dentro del océano como tal, ¿no? Entonces, miren, que si bien es cierto, los españoles llegaron a nuestros territorios, se llevaron pues grandes cantidades de oro, eventualmente también tuvieron pues sus castigos en general, ¿no? Aquí también podemos hablar de otro célebre personaje dentro de las conquistas en nuestros territorios, ¿no? Hablando de Hernán Cortés. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita María Elena Guaynalema. ¿Sí estamos ahí? Sí, Listen, buenos días.
Muy buenos días, por favor. Hernán Cortés. Conquistador español de México, Medellín, Badajoz, 1485, Castilleja de la Cuesta, Sevilla, 1547, procedente de una familia de hidalgos de Extremadura, Hernán Cortés. Estudió brevemente en la Universidad de Salamanca en 1504, pasó a los indios recién descubiertas por Colón y se estableció como escribano y terrateniente en la Española, Santo Domingo. Participó en la expedición a Cuba en 1511 como secretario del gobernador Diego Velázquez, con quien emparentó al casarse con su cuñada y que le nombró alcalde de la nueva ciudad de Santiago. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Aquí podemos hablar del conquistador de México, conocido como Hernán Cortés, ¿no? Que si bien es cierto, aquí podemos establecer de que Hernán Cortés contaba de una buena posición social, ¿sí? Tenían pues la mejor educación y eventualmente pues al descubrir de que Colón prácticamente había llegado a un nuevo territorio, él buscó la finalidad en este caso de tener lo que es tanto los recursos naturales, hablando directamente del oro, como la posibilidad, en este caso, de agregar más territorios a España en general, ¿no? Aquí también podemos hablar de que participó en la expedición de Cuba en los años de 1511, ¿sí? También podemos establecer de que se lo nombró un nuevo alcalde de la ciudad de Santiago, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer de que Cortés en su momento, pues, logró tener un contacto directo con los aztecas como tal, ¿no? Pero como ustedes saben, los españoles no tuvieron lo que es una buena voluntad, sí, en este caso en el tema de la conquista, y eventualmente pues los castigaron, los mataron, los asesinaron como tal, ¿no? Y obviamente Cortés prácticamente logró pues apropiarse de todos los recursos que en su momento los aztecas también habían acumulado, ¿no? Muy bien, yo le voy a dar lectura, por favor. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que en el caso de Hernán Cortés, los barcos, unos 17 hombres, 16 caballos, 14 piezas de artillería, Hernán Cortés navegó desde Santiago a Cozumel y Tabasco. Ahí derrotó a los mayas, recibió entre otros regalos a la India Doña Marina, que le serviría como amante, consejera e intérprete durante toda la campaña, ¿no? Desobedeciendo órdenes expresadas del gobernador Velázquez, fundó en la costa del Golfo de México la ciudad de Villarrica de Veracruz. Allí tuvo noticias de la existencia del Imperio Azteca en el interior y cuya capital se decía que guardaba grandes tesoros y se presentó a su conquista, ¿no? Entonces, miren, todo con la finalidad, en este caso, de obtener lo que era el oro en general, ¿no? Como ustedes saben, cuando llegaron los españoles acá, siempre llegaban en este caso con un monje, con un sacerdote, expresando pues su religión, ¿no? Ahora, ¿qué religión mantenían los españoles en aquel entonces? 10 en este momento. Repita la pregunta, por favor. Excelente, muy bien. ¿Qué religión tenían pues los españoles cuando llegaron a nuestro continente? Católicos. La religión. Ya, muy bien, El excelente. catolicismo. Si bien es cierto, nosotros podemos hablar de que esta nueva religión también estaba enfocada en su libro principal, ¿no? Hablando de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, ¿sí? ¿Nos hablan de los indígenas? ¿Hemos leído la Biblia tal vez? No he leído. Hablan de los Ya, indígenas. muy bien. ¿Los demás? ¿Sí? ¿No? Excelente, muy bien. Dentro de la Biblia, obviamente, pues no nos hace referencia a los indígenas como tal. ¿A los afrodescendientes tal vez? Tampoco. No, No, no dicen. No, dice. Excelente, muy bien, tampoco les hacen referencia, ¿no? Por ende, cuando los españoles encontraron a los indígenas, en el caso de los incas, en el caso de los aztecas,
prácticamente consideraban que ellos eran animales como tal, ¿no? Porque ellos directamente se enfocaban a todo lo que la Biblia les enseñaba, ¿no? Pero en fin, ellos obviamente llegaron a nuestros territorios con la finalidad de tener el oro y obviamente pues volverse ricos, ¿no? Excelente. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Luis Alberto Flores? ¿Estamos ahí? Luis Alberto Flores, ¿no? Excelente, sin nota. Sí, ¿ya estamos ahí? Excelente. Sí, muy bien, por favor, ayúdeme en la lectura. No digo que estoy trabajando, yo puse que no iba a escuchar las Ah, clases. ya, listo, muy bien, estamos laborando. Excelente, muchísimas gracias. Mientras... Le ayudo, licenciado, si gusta. El señor Julio Portilla, por favor. Exploradores españoles tuvo que dejar la ciudad a su lugarteniente, Alvarado, para hacer frente a las tropas de Panfilo de Narváez, enviados por el gobernador Velázquez para castigar su rebeldía y devolverle a Cuba. Cortés los derrotó en Capaola y consiguió que se uniese a él la mayor parte del contingente, 1520. Cuando regresó a Tenochtitlan, encontró una gran agitación indígena contra los españoles a causa de los ataques realizados a sus creencias y símbolos religiosos, y de una matanza de sus nobles por Alvarado para desbaratar una supuesta conspiración. Hizo prisionero a Montezuma e intentó que éste mediara para calmar a su pueblo, sin lograr otra cosa que la muerte del emperador. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Ahora, si bien es cierto, nosotros también podemos palpar aquí algunos de los acontecimientos que tuvo, pues, Hernán Cortés prácticamente dentro de, en el caso del Moctezuma, hablando de los aztecas, en donde prácticamente él dejó lo que es algunos españoles para cuidar esos territorios, hablando de Tenochtitlán, ¿sí? Y que prácticamente aquí podemos establecer de que la ambición de Cortés de tener ese territorio empezó pues a tener discordias, en este caso, con otros españoles, en este caso el gobernador Velázquez, que se le conocía, que él estaba a cargo directamente de estas exploraciones. Y eventualmente él era la autoridad más importante. Sin embargo, en este caso, en Hernán Cortés no tuvo mucho, por decirlo así, obediencia, ¿sí? Y eventualmente se levantó en contra de Velázquez y pues empezaron a tener los conflictos entre los españoles como tal, ¿no? Que si bien es cierto, el gobernador Velázquez prácticamente mandó pues a erradicar lo que son símbolos de idolatría. Como ustedes saben, la mayoría de las culturas precolombinas adoraban lo que se conoce a fenómenos de la naturaleza en diferentes dioses en general, ¿no? Pero directamente mandados por Velázquez, sí, los españoles empezaron a afectar lo que son símbolos religiosos de los aztecas, empezaron a abusar, a matar, a asesinar a la población indígena y eventualmente pues empezaron los conflictos y las crisis en general, ¿no? En este caso, Cortés no se encontraba en el sitio y dejó pues al lugarteniente español, ¿no? Para tratar de mantener lo que es una tranquilidad del territorio, en el caso de Alvarado. Sin embargo, cuando él regresó, la mayoría de la población indígena estaba en contra de los españoles, estaban en conflictos, estaban peleando y eventualmente trató de utilizar a Moctezuma, que en ese momento el emperador azteca, para calmar a su pueblo, pero cosa que no sucedió, ¿no? Y eventualmente pues tuvieron el enfrentamiento en contra de los españoles como tal, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos atribuir, ¿no? Que dentro de las exploraciones, obviamente se encontraron nuevos territorios, también se encontraron nuevas culturas, se encontraron nuevos recursos como tal, y eventualmente los españoles sacaron su beneficio propio, ¿no? Si bien es cierto, una vez que llegaron a nuestros territorios, establecieron lo que es
un dominio, crearon lo que son sus industrias, sus empresas, sus formas de gobierno, y eventualmente la población indígena fue la población sometida, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos atribuir en este caso que la esclavitud fue muy fuerte por parte de los españoles, también podemos hablar directamente de que se dio una explotación de los recursos, hablando del algodón, del tabaco, en el caso de América del Sur, del aguardiente también, ¿no? Que obviamente los españoles, al asentarse con sus empresas, sacaron sus beneficios propios, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos establecer de que España, como tal, logró tener lo que es una expansión territorial gracias a estas conquistas, ¿no? Muy bien, resultados. Yo le voy a dar lectura, por favor. Por último, como consecuencia de la era de las exploraciones, España dominó el final del siglo XVI. La era de las exploraciones proporcionó la base para el imperialismo en todo el mundo y para la política comercial europea de finales de 1800, de 1580 a 1640, España heredaría el derecho a reinar en Portugal, ¿no? El poder de España bajo el rey español Felipe II fue más grande que nunca. Renovó y financió el poder del papado para luchar en contra de la reforma protestante, ¿no? Sin embargo, en el siglo XVI, como las exploraciones fueron llegando a su fin, el dinero era cada vez más escaso, ¿no? Otros países comenzaron a desafiar abiertamente el espíritu del Tratado de Tordesillas y el poder de España, que comenzó a declinar y perder su antiguo poder, ¿no? Muy bien. Si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de la época de las exploraciones, hablamos directamente de 1532, de 1500 en adelante, en donde los españoles llegaron a nuestros territorios, los portugueses de igual manera, y pues los territorios prácticamente pasaron a ser de los españoles como tal, ¿no? Sin embargo, empezaron a darse lo que son levantamientos en las colonias, empezaron a darse nuevas competencias, hablando de nuevos países, hablando de Gran Bretaña, hablando de Francia, que prácticamente también buscaron el tener lo que es un territorio en el continente americano como tal, ¿no? Y como ustedes saben, pues existieron una gran cantidad de exploradores españoles, portugueses, que poco a poco fueron anexando estos territorios a la madre España, ¿no? Y en el caso también de los portugueses, al imperio de Portugal, ¿no? Que si bien es cierto, podemos atribuir de que todos llegaron con un mismo objetivo, ¿sí? El tratar de obtener las riquezas de América del Sur y someter a la población nativa, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No, licenciado. Excelente, muy bien, ¿no? Bien, la actividad que vamos a realizar, por favor, es revisar solamente este video, ¿no? Este video solamente tiene 10 minutitos. No se olvidará, por favor, ¿sí? Cuando tengamos un tiempito, revisamos el video, porque por ahí tal vez tengamos una sorpresa de alguna evaluación, ¿no? Revisamos nomás unos 10 minutitos y la próxima semana yo les voy a preguntar y verificar qué aprendimos del video, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buen día para usted. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.